Hola, buenos días. Deseo manifestar mi agradecimiento a la Asociación Mexicana para la Innovación en Tecnología Educativa y al doctor Abreu la invitación que me ha permitido poder compartir con ustedes estos días, representando a la Asociación No Gubernamental Red Educativa Digital Descartes. El objetivo de esta ponencia es reflexionar sobre algunas de las dificultades con las que se encuentra el profesorado que quiere integrar las tecnologías de la información y de la comunicación en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Formular deseos o necesidades para que esta integración sea efectiva y mostrar algunas acciones que se promueven desde nuestra asociación para lograr una educación de calidad utilizando las TIC. La Red Educativa Digital Descartes es una asociación no gubernamental que hemos constituido en junio de este año, pero acumula toda la experiencia de todos los socios que durante 15 años hemos estado desarrollando recursos y proyectos educativos para el Ministerio de Educación español, entre ellos el proyecto Descartes. Esta asociación tiene como fin promover la renovación y cambio metodológico en los procesos de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, utilizando los recursos digitales interactivos generados en el proyecto Descartes. En particular, para la consecución de este fin, se promueve el desarrollo y difusión de la herramienta de autor denominada Descartes. En esta primera etapa como organización, nuestro trabajo se está centrando en la adaptación de los materiales a la nueva versión Descartes JS. Las tecnologías de la información y de la comunicación, las TIC, están inmersas en nuestra sociedad. Cualquier cachivache o aparatito queda incorporado rápidamente a nuestro vivir, o más bien sin vivir, porque cada vez somos más dependientes e incluso esclavos tecnológicos. Sin embargo, la repercusión de las TIC en la práctica educativa no es comparable a lo acaecido en otros ámbitos sociales. La escuela se apunta y hace gala de la denominada cultura de rechazo y se manifiesta persistente en un mínimo impacto en la práctica educativa. Incorporamos de manera natural las TIC en la gestión de nuestros centros educativos, en la gestión de nuestro alumnado y, sin embargo, la práctica educativa permanece sin cambios. ¿Qué causas pueden influir o provocar ese inmovilismo? Podemos hacer una lista extensa, pero al igual que en el capricho 43º de El sueño de la razón produce monstruos, el sueño de las TIC en la escuela produce pesadillas, pues a la formulación legal, al menos en España, de integrar las TIC en el currículo, se lastran pesadas cadenas al coexistir políticas, planificaciones y exigencias educativas pre-TIC, currículos trasnochados que no se corresponden con los objetivos competenciales, dificultades administrativas, falta de incentivos. Sí, podemos citar estas causas y algunas más, pero yo quiero destacar y centrarme en dos que son para mí fundamentales y que detallaré a continuación. Una es la excesiva visibilidad tecnológica. La otra, la necesidad de abordar un cambio metodológico. Abordar y llevar a cabo una ruptura con procedimientos, rutinas y recursos que tenemos grabados en nuestra piel cual marca de fuego. Es fácil experimentar, como indicaré posteriormente, que la introducción de ordenadores o dispositivos TIC en el aula impide seguir haciendo lo mismo. Pienso que la incorporación de las TIC al aula requiere de una invisibilidad tecnológica. Y no me refiero solo a terminar con la maraña de cables eléctricos, de conectores, de sistemas operativos, que claramente marcan su protagonismo y frecuentemente se hacen dueños de una clase, sino también a diseños ineficientes de las aulas, que hacen imposible acceder a los puestos del alumnado. La incorporación de ultraportátiles con baterías de larga duración ha ido subsanando progresivamente ciertas dificultades y han devuelto la autonomía al puesto de trabajo escolar. Pero la organización de estos continúan siguiendo orientaciones perennes a un foco de atención que ya no existe o no debería existir. Pero además, hay cosas que no me convencen en la fotografía. ¿Para qué estos nativos y alumnado TIC necesitan de esas grandes mochilas? ¿Qué llevan en ellas?
Pero ya hablemos luego de eso, que me desvío. Pienso que la excesiva visibilidad tecnológica gira en torno a que los interfaces que ligan nuestra naturaleza con las TICs son interfaces no naturales, idea que creo que queda muy bien reflejada en la imagen de la diapositiva, porque refleja una involución en nuestro desarrollo. La inteligencia humana debe mucho a nuestra capacidad de agarrar objetos y manipularlos de manera cómoda. Y esta idea tan simple es la que, desde mi punto de vista, pone de manifiesto qué triunfa y qué no en la escuela. Demos a un niño una tiza, unos colorines, unas pinturas, una plastilina y comenzará a crear evolucionando a la creatividad escheriana. Denle a un grupo de niños y niñas un pizarrón y comenzarán, a igual que Platón, a crear academia. Denle un pizarrón a un profesor y no parará de hablar, creará escuela. El papel, el lápiz, el bolígrafo, qué herramientas, qué soporte tan útil para el aprendizaje, qué grandes inventos y cuán asequibles. Solo necesitan de nuestra mano y de nuestra iniciativa. Y hagamos un homenaje a las tijeras, al pegamento y a la fotocopiadora. Las herramientas tecnológicas en la escuela del último cuarto del siglo XX y que continúan en el siglo XXI. ¿Hasta cuándo? Y pongamos laureles a los libros de texto, elementos imprescindibles en las aulas y guía editorial desinteresada, ¿verdad?, para lograr el desarrollo del currículo. Ya sabemos qué es lo que tenían en sus mochilas los alumnos de una diapositiva anterior que estaban trabajando con ordenadores. Todos los útiles anteriores se caracterizan por su carácter intrínsecamente manual. En los interfaces para el uso de las TIC, en esencia el ratón y el teclado, también se requiere el uso de las manos. Pero al ser una manipulación a distancia, una manipulación en la que la mano se desplaza o actúa en un ámbito y la respuesta se obtiene en otro, se crea una barrera, una separación que dificulta la traslación mental, lo que piensa el cerebro y lo que se obtiene. Haciendo una analogía, bien sabemos que no es lo mismo lanzar una pelota que tenemos en contacto con las manos que hacerlo con un palo. Los interfaces crean barreras cognitivas y estas son las peores. ¿Cómo romper esas barreras? ¿Qué necesitan las TIC para que las acepte la escuela? O dicho al contrario, ¿qué le pediría la escuela a las TIC para incorporarlas en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Las peticiones pienso que serían pocas y se resumen en conseguir introducir la manualidad en los procesos e interfaces TIC. De las manos surgen los dígitos que nos sirven para representar la información. Los dígitos que son la base primaria de las TIC, los que configuran la denominada era digital. Y es la propia tecnología digital la que ha de retornar a ser literalmente digital. Las TIC volverán a tener una reentrada exitosa si son accesibles mediante manipulación directa con los dígitos, con los dedos. Soy consciente que mi objetivo aquí no es, como se dice coloquialmente, redescubrirles la pólvora. Solo quiero ponerles de manifiesto de la manera más simple posible lo que detecto en nuestras aulas. Así pues, bienvenido el pizarrín tecnológico, que atrae a los nativos digitales y afortunadamente también a todos aquellos que en ocasiones anteriores se han mostrado reacios e incluso despectivos con las TIC en las aulas. Y ello no solo ocurre porque en sus subconscientes regresen a su niñez y recuerden sus primeros trazos, letras y números en el pizarrín, sino porque realmente atrae, pues lo tenemos y está siempre al alcance de nuestros dedos. Las tabletas y smartphones han tendido puentes que enlazan las dos zonas inconexas abiertas por la brecha tecnológica. En mi departamento didáctico, los ordenadores dormitaban y envejecían vergonzosamente sin usarse. Y ahora todos los colegas quieren su tablet. Pero no nos hagamos excesivas ilusiones, que aún no hemos hablado del paso principal, que es la integración en el aula,
en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Porque el que dispongamos de un dispositivo más natural y amigable no quiere decir que directamente pase a integrarse en las aulas. Hacen falta algunos requisitos más en los que se está avanzando y habrá que avanzar aún más. Por ejemplo, ¿para qué queremos un pizarrín si no es para escribir? Escritura manual que puede compartirse como imagen o mediante reconocimiento de caracteres. Y por supuesto, imprescindible en nuestro trabajo matemático el reconocimiento de fórmulas, en el que hay ciertos avances como los reflejados en la imagen, pero hay las dichosas fórmulas y expresiones. A pesar de los esfuerzos realizados para construir un estándar que facilite la edición de fórmulas, la realidad es que actualmente las fórmulas y el lenguaje HTML mantienen una convivencia difícil, posiblemente no tan caótica como la página de Galois que la he incluido en la imagen de la diapositiva, pero sí ciertamente difícil. Así pues, en general, lo que se hace es insertar imágenes cuyo contenido es la fórmula que se quiere reflejar. Qué triste paradoja que una tecnología cuya base principal son las matemáticas no sea capaz de dar una respuesta válida a las expresiones matemáticas. Afortunadamente en Descartes se cuenta con un editor de fórmulas desde la versión tercera, allá por el año 2002, que incluye además interactividad y variabilidad a través de los controles numéricos o gráficos. Y para no prolongar excesivamente la exposición, destacaría brevemente dos necesidades o deseos adicionales. Un organizador de objetos TIC que sin más que seleccionar, marcar y arrastrar, permita la elaboración de secuencias didácticas. Es reproducir las tijeras, el pegamento y la fotocopiadora de la escuela tradicional. Y un registro de la actividad del alumnado, el cual hemos de señalar que tampoco está resuelto excesivamente en el aula tradicional, al menos en el nivel de detalle que sería posible alcanzar con las TIC. Desde Descartes se ha abordado en diferentes ocasiones, pero no hemos sido capaces de llegar a una implementación fácil que llegue a las aulas. Pero la visibilidad tecnológica no es óbice ni excusa para conseguir que las TIC formen parte de la escuela. Y desde la red Descartes contamos con numerosas experiencias e informes de las mismas, donde se remarca que la implementación de las TIC requiere un imprescindible cambio metodológico, un cambio en el que el profesorado se adentra de manera natural usando los recursos de Descartes. Con Descartes, numerosos conceptos o términos que el profesorado suele encuadrar en el ámbito teórico o incluso utópico, aparecen implícitos en esta nueva práctica educativa. La atención a la diversidad, o más precisamente la atención personalizada, surge de manera natural en el aula y fuera de ella. La autonomía personal, el aprendizaje significativo y la formación competencial es algo habitual. Y en este contexto, la tecnología pierde el protagonismo, el cual genera la usual cultura de rechazo de la escuela y se adentra en su deseable y necesaria invisibilidad, que es la que contribuye a su integración y al éxito, a la mejora educativa. Descartes permite que al clásico enseñar a aprender se aúne el actual aprender a aprender y se cierre el ciclo al aprender a enseñar. La escuela que denominamos tradicional, que en gran parte es la actual, se basa en un modelo transmisivo, en el que el alumnado es un ente pasivo, receptor de información, que teóricamente ya usará más adelante, en su momento. Es el paradigma de enseñar a aprender, un modelo de relación de uno a muchos, de información unidireccional. Y así se organiza y se percibe el aula, se orienta al profesor y al pizarrón. ¿Qué ocurre cuando se introduce el ordenador en una clase de uno a muchos? Pruébenlo. Aunque la organización del aula sigue la estructura usual, el profesor ya no es el centro de atención. El alumnado tiene un foco mayor de interés. Cambia el rol del discente y del docente. La enseñanza transmisiva se ha de trasladar a una enseñanza activa, donde el alumnado aprende a aprender en base
a la realización de actividades previamente programadas por el profesor, que se convierte en el arquitecto del aprendizaje y el alumnado en el protagonista del mismo. Hay una relación N a N, de muchos a muchos. Pero veamos una clase TIC en este contexto y después lo analizamos. Pueden encontrar el vídeo en YouTube buscando atención personalizada. Estoy aprendiendo yo solo el método regla de tres simples directas. Hago los ejercicios en el cuadernillo de trabajo y el libro digital me los corrige. Yo estoy haciendo las actividades interactivas del tema 5, que son las fracciones decimales, y estoy en el apartado del concepto de una fracción, donde estoy aprendiendo yo sola a pasar una fracción a un número decimal y un número decimal a una fracción. Estoy haciendo el examen digital del tema 5 que trata sobre las fracciones. Cuando lo termine, para entregárselo al maestro, haré una captura de pantalla y se lo enviaré a través de la plataforma educativa Elvia. Cuadernillo de fracciones del tema 5 y me estoy preparando para realizar un examen digital para el próximo. Estoy terminando el tema 4. Voy por el apartado del sistema métrico decimal de las unidades de peso.
Hay mucho que observar y detallar en lo que hemos visto y podemos profundizar todo lo que ustedes deseen. Yo les remarco que cada alumno va a su ritmo, según sus capacidades y necesidades. En el aula hay diferentes niveles. Cada alumno está en un tema. La autocorrección evita atender cuestiones rutinarias. La atención del profesor es personalizada. El aprendizaje es autónomo, aprender a aprender. Y no se trabaja para un examen, sino que los exámenes son autoevaluaciones diarias. Se usan cuadernos de trabajo elaborados de acuerdo a las actividades TIC que se realizan. Obviamente todo ello requiere un trabajo previo de programación didáctica. Aquí no hay improvisación. Y en la relación N a 1, de muchos a uno que se produce, también el docente aprende a enseñar, cerrando el ciclo. Y para poder planificar toda esta actividad del aula TIC son necesarios recursos educativos. El proyecto Descartes cuenta con un amplio abanico de recursos interactivos que conforman un recubrimiento curricular de los niveles no universitarios dentro o desde dos perspectivas. Una abierta en el sentido de que el profesorado puede seleccionar y organizar los recursos de acuerdo a sus criterios personales y a las necesidades específicas de sus aulas en la educación primaria. Y de una manera sencilla puede organizar secuencias didácticas personalizadas incorporándolas a webs, blogs, wikis, servidores de contenidos y servidores de aprendizaje. Y una segunda, cerrada, presentada como libro de texto interactivo y que es la usada en la experiencia antes analizada. Se trata de los libros del proyecto EDAD o Educación Digital con Descartes. Les detallo estos últimos para poner de manifiesto cómo es posible, en una primera fase, integrar las TIC en el aula siguiendo un esquema habitual en el profesorado, pero insisto, cambiando la metodología. Los libros del proyecto EDAD desarrollan todos los contenidos de matemáticas del currículo español de enseñanza secundaria. Cada libro está estructurado en 12 temas. El desarrollo ha sido realizado por el profesorado que es socio de la red Descartes, es decir, un desarrollo de profesores para profesores. Y consecuentemente, en el mismo se integra toda la experiencia y conocimiento adquirido en la enseñanza en el aula de esos contenidos. Para los amantes de estadísticas, han sido 20 las profesoras y profesores que han desarrollado un total de 60 temas, y otros tantos profesores que han participado en las versiones a diferentes lenguas del Estado español y en la elaboración de cuadernillos de trabajo. Cada libro está estructurado en 12 temas. Cada tema está estructurado en 6 apartados y una versión estática para imprimir. En el apartado de Antes de empezar, se motiva al alumnado y se enlazan contenidos anteriores que puedan ser útiles de recordar. Los contenidos en sí se desglosan a través de breves explicaciones y escenas interactivas que desarrollan los conceptos programados, siempre utilizando semillas aleatorias y la obligada interacción por parte del alumnado. Se cuenta con un resumen de cada tema que sirve de síntesis y recopilación de lo trabajado. Se incluyen ejercicios con los que el alumnado podrá practicar y reforzar su aprendizaje. Ejercicios que muestran diferentes datos en cada interacción, que son autocorregibles y que muestran el procedimiento correcto de resolución. Una autoevaluación permite comprobar el nivel de asimilación alcanzado y los apartados que convendría reforzar. Gracias a las semillas aleatorias, cada alumno tiene unos datos diferentes y puede repetirla tantas veces como considere necesario. Finalmente,
se cuenta con un apartado de ampliación titulado Para saber más, que permite abordar adaptaciones curriculares para aquellos alumnos con mayor inquietud y capacidad. Aunque lo interesante obviamente es el libro interactivo, también se cuenta con una versión estática tradicional, para aquel profesorado todavía dependiente de textos fijos y lecturas secuenciales. Y como material complementario se han elaborado cuadernillos de trabajo que pueden adaptarse y modificarse por el profesorado. Estos cuadernillos son muy importantes en el desarrollo diario de la clase y son los que aportan autonomía al alumnado y la posibilidad de seguir cada cual su ritmo, sin necesidad de una guía continua por parte del profesorado. Pero como he indicado con anterioridad, estos libros interactivos son solo una parte. En el portal de nuestra asociación, que es también suyo, cuentan con más de 2000 secuencias didácticas y cerca de 30.000 escenas interactivas desarrolladas por más de 500 profesores de México, de Colombia y de España, que apoyándose en Descartes han integrado y compartido su conocimiento y experiencia pedagógica. Han aportado su granito innovador para conseguir la mejora educativa y, al igual que Newton, avanzar, ver más lejos gracias a estar apoyados en hombros de gigantes. En este caso, nuestro gigante es Descartes. Y bastantes de ellos ya están adaptados a Descartes JS, la nueva versión de Descartes, que permite el visualizar todos los objetos, además de los ordenadores, independientemente de su sistema operativo, en tabletas y smartphone. Y otros muchos de estos materiales están actualmente adaptándose y lo iremos publicando en nuestro portal. Todo realizado con una ilusión compartida por muchos profesores y profesoras que quieren acrecentar sus sueños y compartirlos con ustedes y con el alumnado de la aldea global. Porque bien lo reflejó don Pedro Calderón de la Barca, a quien pido prestadas las palabras de Segismundo. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Por ello, no les despierto de su sueño. Por favor, sigan en él. Pero recuerden que con Descartes, al igual que Alicia, también podrán mirar a través del espejo introduciendo cambios metodológicos. Y podrán ilusionar a su alumnado para que vivan innovadores sueños que contribuyan y posicionen a esta sociedad global en un espacio vital próspero para la humanidad. A ello, Descartes, la red Descartes, seguro que puede ayudarles. Muchas gracias por su atención.